¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca del software Generatron Propairs 1.1. El software de refrigerantes Generatron Propairs es una herramienta que nos permite conocer más sobre los usos de los refrigerantes Genetron, sus aplicaciones y condiciones en los equipos. Se puede realizar la condición del refrigerante en el sistema, saber si es apropiado fijando las condiciones de capacidad y eficiencia. El software realiza la simulación termodinámica para ciclos de compresión de vapor y proporciona las diferentes propiedades de presión, entalpía y temperatura-entropía. El programa también puede sugerir tamaños de líneas para sistemas de refrigeración. Además, contempla refrigerantes naturales como el CO2, amoníaco, butano, propano, la serie de refrigerantes puros, refrigerantes de la serie 400 y 500. Comprende una simulación de sistema, ciclo simple básico, ciclo de cascada, ciclo de intercambiador de calor, ciclo combinado de media y baja temperatura con inyección de líquido, ciclo de cascada. Para poder observar y poder entender de una manera más completa, vamos a realizar un análisis de los ciclos básicos de refrigeración para poder representarlos en el software. Primeramente vamos a partir de la definición de ciclo. Ciclo es una sucesión de procesos, es decir, es una serie de pasos y procesos repetitivos. Para saber cómo funciona el ciclo, tenemos las diferentes componentes que compone el ciclo básico de refrigeración. Como componente principal tenemos el refrigerante, ya que este es un fluido que se encarga de viajar por dentro de las tuberías de todo el sistema, ya que por su composición química absorbe el calor de un espacio y lo libera en otro. El compresor es el corazón del circuito, ya que se encarga de mover el refrigerante por todo el circuito para que ocurra el cambio de estado del refrigerante. Tiene dos funciones principales. La primera es succionar el refrigerante a baja presión y bajas temperaturas. La segunda, comprimir refrigerante por lado de altas y bajas temperaturas a presiones y temperaturas altas. El evaporador. El evaporador, también conocido como congelador, es el lugar donde se produce el frío. Es el inicio de la sección de baja presión y absorbe el calor de un espacio, además que determina este proceso se realiza a través de la evaporación del refrigerante. El condensador se encarga de liberar el calor absorbido por el evaporador al medio ambiente. La válvula de expansión controla el caudal del refrigerante que entra en el evaporador, además de que proporciona la diferencia entre el lado de alta presión y baja presión. Funcionamiento. El ciclo inicia en el compresor, que por un lado succiona el refrigerante en forma gaseosa y por el otro la comprime con altas presiones y altas temperaturas hacia la entrada del condensador. Desde el condensador el refrigerante pasa por un filtro que tiene de tipo las impurezas y humedades y enseguida llega a la válvula de expansión, ya que se encarga de controlar la dosificación del refrigerante que entra hacia el evaporador. Donde hay bajas presiones, este se expande, hierve, se convierte en vapor y cuando se convierte en vapor absorbe el calor y enfría totalmente la parte del evaporador. Este proceso se repite una y otra vez hasta que el gabinete del refrigerador está suficientemente frío y el termostato es un dispositivo electrónico que controla y detiene el motor, que solo se vuelve a encender cuando la temperatura del gabinete se eleva. Ahora analizaremos el diagrama temperatura-entropía. En el punto 1 estamos en temperatura baja, por ende se encuentra en un vapor saturado. Se da entre la salida del evaporador y la entrada del compresor. En el punto 2
está a la salida del compresor y a la entrada del condensador. Además es isoentrópico, que quiere decir que la entropía es constante en este punto. Se encuentra en vapor sobrecalentado. En el punto 3 se encuentra entre el condensador y la válvula de expansión. Está en un líquido saturado. Nos ubicamos en una temperatura alta, ya que a la salida del condensador tenemos temperaturas y presiones altas. En el punto 4 se encuentra a la salida de la válvula y el evaporador. Esto va a salir a presiones bajas y temperaturas bajas. Se encuentra en un estado de mezcla. Por eso se encuentra dentro de la campana. Se encuentra en un vapor saturado. Para poder desarrollar el programa Genetron, primeramente vamos a partir dando una explicación acerca de un ejercicio. El ejercicio 11.20 del libro de termodinámica de Sengel, séptima edición, que nos dice que un refrigerador comercial con refrigerante 134A como fluido de trabajo se usa para mantener el espacio refrigerado 652 a 30 grados centígrados, rechazando su calor de desecho a agua de enfriamiento, que entra al condensador a 18 grados centígrados, a razón de 0.25 kilogramos sobre segundo, y sale a 26 grados centígrados. El refrigerante entra al condensador a 1.2 megapascales y 65 grados centígrados, y sale a 42 grados centígrados. El estado a la entrada del compresor es de 60 kilopascales y menos 34 grados centígrados, y se estima que el compresor gana un calor neto de 450 watts del entorno. Determine A. La calidad del refrigerante a la entrada del evaporador. B. La carga de refrigeración. C. El COP del refrigerador. Y D. La carga de refrigeración teórica máxima para la misma entrada de la potencia al compresor. Además, nos ayuda como anexo el diagrama en el que se encuentran los diferentes componentes que se rigen para el ciclo básico de refrigeración. Para el desarrollo del ejercicio, primeramente vamos a partir del diagrama temperatura-entropía, en el cual se puede observar que esta curva de aquí representa la curva del refrigerante. En el punto de 1 a 2, como podemos observar, es la compresión. Aquí se encuentra el compresor. También existe un trabajo, es el trabajo de entrada. En el punto de 2 a 3 es entrada al condensador. La línea que se genera es porque este proceso ocurre a la misma presión. Está hecho vapor, y para condensarle, para que sea líquido, tenemos que sacarle el calor. Por ende, extraemos el calor como calor de salida. El punto de 3 a 4 es la válvula de expansión. Como su palabra lo dice, se expande. La línea es de presión porque tiene que ser constante. Es decir, la entalpía en el punto 3 va a ser igual a la entalpía del punto 4. Es decir, es isoentálpica. Como punto final tenemos de 4 a 1. Aquí el vapor entra en calor, por ende tenemos el calor de entrada. Para seguir con el desarrollo del ejercicio, primeramente partimos de los datos que ya nos ofreció el enunciado anteriormente leído. Primeramente tenemos la presión 1 y la temperatura 1 de que nos dio en el compresor. Los ayudados de la tabla A11 del refrigerante 134A saturado, podemos obtener la entalpía 1, que nos da un valor de 229.65 kJ sobre kilogramo. Seguidamente tenemos la presión 2 y temperatura 2, que nos proporciona la salida del compresor. Nos guiamos de la tabla A11 para poder obtener la entalpía en el punto 2, entrando por una temperatura de 65 grados centígrados. Pero primeramente tenemos que estos valores interpolarlos para poder obtener dicha entalpía. Seguidamente también tenemos la temperatura 3 y la presión 3, que nos ofrece el ejercicio a una temperatura de 42 grados centígrados. Por lo cual, guiados igualmente de la tabla, podemos obtener
la entalpía en el punto 3, de un valor de 111.26 kJ sobre kilogramo. Para poder calcular el primer ítem que nos decía que la calidad del refrigerante a la entrada del evaporador, primeramente nosotros sabemos que en el punto 3 a 4 es un proceso isentálpico, es decir, que la entalpía en el punto 4 es igual a la temperatura del punto 3 calculado anteriormente. Por ende, la presión en la línea es constante. Entonces vamos a tener que la presión va a ser la misma, que es un total de 60 kilopascales. Nosotros, mediante estos valores, podemos obtener la calidad, que nos dice que es la entalpía 3 menos la entalpía sub F, que sería de líquido saturado, sobre la entalpía Fg, que en este caso sería la de evaporación. Intercambiamos valores, reemplazamos y prácticamente obtenemos el valor de la calidad, que nos da un total de 0.97%. Seguidamente tenemos el análisis en este punto, que nos dice que la entalpía del agua a 18 grados centígrados tenemos que es prácticamente una interpolación. Como podemos observar en la tabla A4, el valor de la temperatura de 18 grados no se registra, por ende realizamos el proceso de interpolación para poder obtener la entalpía del agua a 18 grados centígrados, además de la entalpía del agua a 26 grados centígrados. Como podemos observar en la tabla, no poseemos este rango, por ende realizamos el proceso de interpolación para poder obtener dichas entalpías. Seguidamente, mediante esta fórmula de aquí, nos permite dar una relación e explicar también lo que sucede en el condensador. Primeramente, nosotros sabemos que el refrigerante pasa por las cañerías, pero prácticamente el condensador, como se observa en la imagen, entra agua. Observamos la temperatura a la entrada del condensador, añadimos agua al condensador para que esta agua absorba la temperatura del refrigerante, se pueda reflejar en la temperatura de entrada y salida del condensador. De igual manera con la temperatura del agua, se eleva la temperatura a la salida del condensador, es decir, se le añade agua para que ésta absorba la temperatura del refrigerante y se vea reflejado en la capacidad de enfriamiento. Podemos observar el flujo másico del refrigerante multiplicado por la entalpía 2 menos la entalpía 3, que va a ser igual al flujo másico del agua de la entalpía de 26 grados centígrados menos la entalpía de 18 grados centígrados. Podemos reemplazar esta variable de la masa del refrigerante, reemplazar los valores anteriormente calculados con el valor de 0.25 kilogramos sobre segundos, que nos dio el ejercicio anteriormente. Reemplazamos los valores que calculamos y obtenemos un valor de 0.0455 kJ sobre segundos. Además, también podemos obtener el calor de salida, que es igual a la masa flujo másico del refrigerante por la entalpía 2 menos la entalpía 3. Reemplazamos los valores y obtenemos el 8.366 kilowatts. De la misma manera realizamos el trabajo, es decir, para obtener el trabajo vamos a multiplicar el flujo másico del refrigerante por la entalpía 2 menos la entalpía 1 menos el calor de la entrada, reemplazando dichos valores ya calculados anteriormente, como es el flujo másico del refrigerante menos la entalpía 2 menos la entalpía 1 menos el calor de salida, que es 0.45. Tenemos un trabajo de entrada de 2.529 kilowatts. Aquí en esta parte realizamos un análisis en todos los calores y trabajos que se realiza en este tipo de ciclos, obteniendo como resultados que el calor de salida es igual al calor de salida menos el trabajo de entrada y además menos el calor de entrada. Por ende, sustituimos los valores anteriormente
ya calculados, y tenemos un total de 5.387 kilowatts, que es el valor de la carga de refrigeración. Mediante el análisis nosotros podemos obtener el segundo literal. Como tercer punto tenemos el COP de refrigeración. Este COP viene dada por la siguiente fórmula: el calor en el evaporador sobre el trabajo de entrada. Tenemos los valores ya calculados anteriormente y obtenemos un COP de 2.13 kilowatts. Como punto D tenemos la carga de refrigeración teórica máxima para la misma entrada de potencia del compresor. Es decir, nos está hablando de un COP máximo. Como tenemos los valores que ya nos dieron anteriormente, nosotros podemos realizar la siguiente fórmula, que nos dice que 1 sobre la T de entrada por la T de salida menos 1, y esto es igual a 1 sobre los valores que ya tenemos de esto. Prácticamente nos realizamos la transformación de grados centígrados a grados Kelvin y tenemos un total de 5.062 como COP máximo. Entonces, para poder nosotros obtener la carga de refrigeración teórica máxima, nos basamos en la siguiente fórmula, que nos dice que el calor máximo va a ser igual al COP máximo por el trabajo de entrada. Como podemos observar, tenemos los valores y tenemos un total de 12.80 kilowatts. Como punto importante, tenemos que calcular la eficiencia isentrópica, ya que esto nos va a ayudar para realizar los cálculos en el software, teniendo en cuenta las entropías en el punto 1 y en el punto 2. Realizamos una interpolación guiándonos en las tablas, específicamente en las tablas A13 del libro de Sengel, a una presión de 1.2 megapascales. Sacamos lo que sería la eficiencia, reemplazando los valores que ya tenemos anteriormente calculados para poder realizar este cálculo. Tenemos un total de 0.912, que sería nuestra eficiencia isentrópica de nuestro ciclo. Seguidamente realizaremos el procedimiento para realizar el cálculo del ejercicio mediante el software Generatron Propels 1.1. Bueno, aquí se presenta el software Generatron Propels 1.1, en el cual me parece que es una interfaz muy eficiente, además de que prácticamente es una forma gráfica muy buena para poder estudiar los ciclos de refrigeración. Estamos en OK y nos da la opción de elegir tanto propiedades como ciclos. Aquí prácticamente nosotros nos vamos a centrar en los ciclos. Este programa nos da un sinnúmero de ciclos en los cuales podemos realizar los diferentes cálculos, pero nos vamos a basar en un ciclo básico de refrigeración. Como podemos observar, tenemos nuestros componentes o elementos que conforman dicho ciclo: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. Listo, seguidamente, como podemos observar, tenemos nuestras opciones, tanto de edición, de opciones, de refrigerantes y muchos iconos que nos pueden ayudar. ¿Cómo se desarrolla este programa? Primeramente tenemos que tomar en cuenta los siguientes parámetros. Primeramente aquí tenemos la opción que nos da del tipo de refrigerante que vamos a usar. El que nos disponía el ejercicio era un refrigerante 134A. Seguidamente tenemos la descripción del proyecto. En este caso podemos darle cualquier nombre a nuestro proyecto, siempre y cuando siga los parámetros. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de este software? Primeramente tenemos las opciones de compresor, la línea de descarga, el condensador, la línea líquida, el evaporador y la línea de succión. Prácticamente este software nos va a permitir de alguna manera poder ingresar datos y nos devuelve datos ya calculados o tablas o gráficas que nosotros deseamos de este ciclo. En este caso, el ciclo básico de refrigeración.
Entonces empezamos. Primeramente desplegamos la opción de compresor. Como podemos observar, tenemos las opciones que se nos despliegan por defecto, en las cuales nosotros vamos a proceder a dar los valores. En este caso nos dice la capacidad volumétrica. Esto va a ser la carga de enfriamiento. Entonces tenemos un valor de 2529 watts. Seguidamente tenemos la eficiencia isentrópica, que si fuera esta totalmente eficiente sería un valor teórico, pero como no lo es, tenemos que calcular mediante la aplicación de la fórmula de la eficiencia isentrópica, que prácticamente se explicó anteriormente, que va a ser un punto fundamental en este proceso o en este ciclo de refrigeración. Por ende, nosotros obtenemos un valor de 0.912. La eficiencia volumétrica, como podemos observar en el ejercicio, nos da un valor por defecto, ya que asume un valor porque no existen datos geométricos en nuestro ejercicio. Seguidamente tenemos la línea de descarga. Aquí en esta línea de descarga nosotros procedemos a poner los distintos elementos. Entonces, como podemos observar, es la línea que va a llegar al condensador. Por ende, nosotros en el ejercicio nos daba un valor de 65 grados centígrados, y además de la presión, que en este punto va a ser 0, ya que no existe ningún cambio. Por ende, asignamos un valor de 0. Tenemos el condensador, la temperatura de condensación del refrigerante, que esto es un valor por defecto que nos da el programa para el refrigerante. Por ende, nosotros vamos a aquí, ¿sí? También tenemos que existió sobre enfriamientos, y como sabemos en el ejercicio no nos decía nada de sobre enfriamientos, nos asignamos un valor de 0. La presión drop igual a 0, ya que no existe cambios en este punto. Tenemos la línea líquida, como podemos observar aquí, que es igual a la entrada de la bomba de expansión. Entonces vamos a ver que aquí vamos a obtener un valor de expansión a la entrada, que prácticamente va a ser un valor de 42, que nos decía el ejercicio, ¿no? Listo, entonces también tenemos una presión que va a ser igual a 0, ya que no existen cambios. Listo, vamos aquí al evaporador. En este punto del evaporador nosotros podemos observar que nos da un valor ya por defecto. Entonces, esta es la temperatura de evaporación, que el ejercicio nos dice que tenemos un valor de menos 3.15, que este es un valor por defecto del programa. Vemos que no tenemos sobrecalentamientos en este punto, entonces sería designarle un valor de 0. Tenemos lo que sería la línea de succión. En este punto de aquí, la línea de succión, prácticamente aquí podemos obtener la entrada de la compresión. Entonces asignamos un valor de menos 3. No tenemos un pressure drop. Entonces prácticamente aquí, ya una vez que hemos puesto todos los valores de nuestros parámetros, nosotros seguidamente vamos a dar la opción de correr, que el programa nos da como un icono para poder dar la opción. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este ciclo y de este programa? Prácticamente aquí, como podemos observar, tenemos una tabla. Dicha tabla nos muestra los parámetros del refrigerante, además de los puntos que tenemos importantes de cada elemento del ciclo. Como podemos observar, tenemos la masa, tenemos las capacidades caloríficas, además de los COP, además de cada punto y parámetro de este ciclo. Además que gracias a este programa podemos obtener tanto el diagrama temperatura, entropía,
con los distintos puntos que representan cada elemento, y ya analizada la gráfica anteriormente para este ejercicio. Además que tenemos también la imagen del diagrama de la presión entropía. Entonces, en conclusión, este software nos permite obtener los diferentes valores de las unidades de los parámetros de cada elemento. En la opción de Simulation Protocol nosotros obtenemos los valores y cada punto que nos puede ofrecer dichos elementos, como puntos principales, datos de la simulación, tanto en las temperaturas de evaporación, en las presiones. Como podemos observar, tenemos datos de la simulación. También nos ayuda para los parámetros del refrigerante. Como pueden observar, datos que prácticamente haciendo un análisis llegaríamos a realizar algún diseño, algún prototipo de algún ciclo, que estos datos son muy importantes para dichos análisis. Tenemos del evaporador, la temperatura, las presiones, la entropía, la densidad, la calidad, las masas, las capacidades de cada punto del sistema, de la línea de succión, igualmente temperatura, presiones y entalpías, de la línea de descarga, del líquido, del compresor, del condensador y de la expansión. Entonces, como punto final, se puede realizar distintas formas de calcular en este tipo de softwares. En Generator ProPace nos proporciona las tablas tanto de simulación y los resultados que podemos obtener mediante la instrucción, mediante la implementación de datos de cada parámetro de cada elemento para poder realizar los respectivos cálculos, y también para poder obtener datos que nos pueden ayudar para fines de construcción o fines analíticos, en el caso de poder desarrollar algún tipo de prototipo de sistemas de refrigeración.